Vamos con el signo de Aries. Aries, te corresponde la carta del couple, la pareja, el amor. Órale, los arianos muy contentos. Para los que tienen pareja van a estar bastante bien. No se dice que va a haber una traición en esta ocasión, pero como tanto hombre ariano como mujer ariana van a andar muy acá, muy cachondotas, ¿no? Muy seguras. Como que no les va a satisfacer nada, lo que sería el amor. Van a querer más y más y más y más. No solo porque están desnudos, pero como Adán y Eva aquí, ¿no? Acordémonos de que cuando a él aparece la desnudez, sobre todo en la mujer, viene el pecado. Hasta en la Biblia dice el pecado, ¿no? De Eva, la pecadora, la mujer pecadora. Y así. La mujer ariana va a andar muy acá, así que mucho cuidado. El hombre muy seguro, muy fuerte, muy llamativo, muy como que él merece lo que quiere. Pero no va a ser así. Deberían de haber un poco de cuidado en esta ocasión los Aries, porque si se dejan llevar por estas energías del amor, pueden llegar a tener contratiempo. Obviamente para los casados, ¿no? Eso es obvio. Si hay alguna traición, hay un malentendido, una persona que te acosa, Ok, mucho cuidado en ese aspecto. Me está hablando puro amor aquí. Vamos a ver, voy a sacar otra carta de aquí. Solteros ya saben, ¿no? El amor aquí va. La transformación, la carta de la transformación es una carta de la cual también habla de la desnudez, como quitar todo como limpiarse de todo lo negativo durante las 2 semanas que vienen y tratar la manera de transformar, como la carta dice. Quítate tu disfraz, quítate esa hipocresía, quítate ese miedo, quita esos fracasos, quita eso de que no te llena. Trata la manera de transformar, a ser mejores personas, Ariana, durante las 2 semanas, y eso te va a llevar a algo positivo. Mucho cuidado si te dejas llevar por las cosas negativas, porque eso no te va a llevar absolutamente nada bien. Puede llegar a haber la probabilidad que te pierdas. Es bien curioso, si se fijan, lo que sería Adán y Eva. Y si se fijan aquí, ahí atrás tenemos el diablito, ¿no? Las figuras negras con manos y todo. Podríamos hablar de una pareja también, la transformación. Así que tenemos tanto lo blanco como lo negro, lo bueno con lo malo, lo positivo negativo. Así que ustedes serán los que tienen que escoger lo que les corresponde, y mucho cuidado que si no sabes escoger muy bien, no te quejes de lo que te vaya a pasar o de las consecuencias que tendrás después. Trata la manera de ser tú mismo, Aries, en todos los aspectos, y trata la manera de aprovechar todo esto que puede llevarte a cosas positivas, pero sería en el ámbito del trabajo, la salud, obviamente lo económico también. Mucho cuidado porque si tenemos dos cartas, buena y mala, mucho cuidado de alguien que puede